están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Contacto UFO SJR. Les saluda su amiga Alma Moronati y bueno, hoy tenemos ausencia de nuestro compañero Oscar por cuestiones de trabajo. No pudo asistir el día de hoy, pero bueno, ya la próxima semanita ya se reincorpora con nosotros al programa. Por ahí, si nos logra ver, le mandamos un saludo y si nos ven diferido, igual le mandamos un saludo. Hoy tenemos un programa bien interesante. Hoy vamos a hablar de dos casos en cuestión al fenómeno ovni extraterrestre, dos casos que tienen algunas similitudes por la cuestión en los tiempos en los que pues se presentaron estos casos, a lo mejor no lo que sucedió en cada caso, pero sí algo especial que tuvo cada uno de ellos y que bueno, estos casos sucedieron en los 90, ambos casos, uno en el 93, otro en el 96, pero bueno, ahorita vamos a platicar uno a uno de estos casos y mientras pues a la gente que se vaya incorporando, pues saludarla, manden saluditos también ustedes y pues ayúdenos a compartir. Recuerden que pues nos ayudan mucho cuando ustedes comparten, cuando le dan like, sigan a la página de Bitácora. Y bueno, pues vamos a dar inicio al programa. Pero antes de comenzar con nuestros temas, recuerdan que hace 15 días estuvimos pues festejando 6 años del programa, ya llevamos 6 años al aire y festejamos, recordamos por ahí algunos momentos que se vivió cuando entró Oscar aquí al programa. Y bueno, por ahí nuestro amigo Phantom Cosmic nos hizo favor de enviarnos un video con unos saluditos y unas felicitaciones, así que vamos a ponerlo ahorita por favor para que pues recuerden ustedes también esto que él se perdió hace 15 días, pero bueno, ahorita nos vuelve a felicitar. Vamos con el video. ¿Qué tal, Almita? Quiero felicitarte de corazón por estos 6 años de Contacto UFO. Mantener un programa al aire tanto tiempo no es casualidad, es fruto de tu visión, tu disciplina y pasión. Has construido una gran comunidad y un punto de encuentro para todos, para quienes queremos buscar y entender lo desconocido. Felicidades, mi reconocimiento y mi cariño. Que sigas cumpliendo muchos años más. Bueno, pues ahí están estas felicitaciones de nuestro compañero Phantom Cosmic, que bueno, pues le agradecemos este pequeño video que nos mandó. Recuerden que él también pues es parte de Bitácora porque él de repente nos ha mandado algunos de sus investigaciones, algunos de sus materiales y bueno, tenemos ahí cápsulas que ha pasado aquí en Bitácora acerca de esto que él también investiga. Entonces, pues ahí es parte del equipo Phantom Cosmic, así que le mandamos un saludote. Y bueno, pues vamos a iniciar ahora sí con el tema del día de hoy. Antes de pasar con los videos, vamos a dar el intro. Bueno, recuerden que ahorita que comenzamos les dije que eran dos casos que sucedieron en los 90. Allá en 1993 aproximadamente hubo un caso donde supuestamente se dice que un objeto no identificado atacó a unos soldados y los convirtió en piedra. Esto supuestamente sucedió, es un caso que realmente pues no está comprobado como tal porque vamos a ver los pros y los contras. Si realmente hubiera sucedido esta cuestión de que fueron convertidos en piedra, ¿dónde quedaron estos pues soldados, no? Obviamente no los dejaron en el lugar, seguramente se los llevaron a alguna base o qué sería lo que sucedería con esto. Ahora, sí como que de repente es un poquito tal vez ilógico pensar en que una persona pueda ser convertida en piedra como tal. Digo, lo hemos visto en algunas cuestiones mitológicas, por ejemplo, ¿no? Recordemos el caso de Medusa, que cuando se supone que la veían a los ojos se quedaban convertidos en piedra, pero esto es mitología. Realmente estos seres
tendrán no la capacidad, sino las herramientas para poder realizar este tipo de cosas, para poder convertir a seres humanos en piedra. Y si fue así, ¿dónde están? ¿No? ¿Dónde están? ¿Realmente los convirtieron en piedra y se los llevaron? ¿O qué sería lo que habrá sucedido en esta cuestión? Vamos a escuchar atentamente este video. Pongan muchísima atención. La verdad es muy buena la narrativa. Vamos a poner atención y terminando, pues vamos a platicar acerca de los pros y los contras. Vamos con nuestro primer video. En Siberia, 23 soldados intentaron intimidar a unas entidades que acababan de salir de una nave dañada. El resultado fue inmediato y brutal. En cuestión de segundos, todos quedaron convertidos en piedra. En 1993, en una zona perdida de Siberia, una unidad soviética de 23 soldados especializados en defensa antiaérea recibió una alerta. Su radar había captado un objeto que no enviaba señal, no respondía, no hacía ruido. Los hombres no lo sabían, pero esa sería su última misión. El objeto cruzó una coordenada que los mandos habían marcado como límite crítico. Nadie explicó por qué esa línea era tan importante. Solo dijeron, si la cruza, actúen, y eso hicieron. Dispararon un misil tierra-aire. El impacto no fue como el de una aeronave común. No hubo explosión grande, ni fuego. La nave simplemente cayó, como si hubiera perdido fuerza por un segundo. Aterrizó formando un cráter oscuro, hirviendo, pero silencioso. Buenas tardes, nosotros somos Conspirativo 10. Los soldados se acercaron siguiendo el protocolo estándar. Fue entonces cuando empezó todo. Una de las cámaras instaladas en uno de los vehículos blindados siguió grabando sin interrupción, incluso cuando nadie se dio cuenta de que estaba activa. Gracias a esa grabación, se supo lo que ocurrió después. De la nave salieron 5 figuras. La cámara las captó en silencio. Y lo más extraño es que la imagen se distorsionaba cada vez que uno de ellos se movía, como si el aparato no pudiera enfocar bien sus cuerpos. No caminaban normal. Parecía que daban un paso y quedaban suspendidos en el aire un segundo, como si la gravedad fuera opcional para ellos. Eran altas, demasiado delgadas, y no tenían rasgos en la cara, ni ojos, ni boca, nada. La piel parecía moverse sola, como si fuera líquida intentando mantener una forma sólida. En algunos cuadros de la grabación, la superficie de sus cuerpos vibraba, como si algo dentro de ellos estuviera tratando de salir. Ningún humano se mueve así. Ningún ser conocido se comporta así. Era evidente que esas cosas no seguían las reglas físicas a las que estamos acostumbrados. Y cada segundo que la cámara grababa, aumentaba la sensación de que lo que había salido de esa nave no estaba diseñado para ser comprendido por nosotros. Los soldados asustados abrieron fuego, cientos de balas. Ninguna sirvió. No rebotaban, simplemente desaparecían al tocar el cuerpo de esas cosas, como si se disolvieran. Las entidades reaccionaron sin mostrar enojo ni prisa. No hubo movimientos bruscos ni sonidos. Simplemente se organizaron entre ellas. Se colocaron formando un triángulo perfecto, como si estuvieran siguiendo un procedimiento que ya habían repetido muchas veces desde sus brazos, o lo que parecían ser sus brazos. Surgió una luz blanca extraña. No era una luz normal, no iluminaba nada. En vez de eso, hacía que todo alrededor se viera más oscuro, como si absorbiera la claridad del lugar. La nieve perdió su brillo y se volvió gris, casi sucia. Los soldados intentaron reaccionar, pero no alcanzaron a gritar. La luz los cubrió y en un parpadeo quedaron inmóviles. La cámara captó algo más. Mientras los soldados quedaban inmóviles, la nave que había caído detrás de las entidades empezó a emitir un sonido bajo,
como un zumbido metálico irregular. La estructura de la nave estaba dañada, con partes hundidas y paneles quebrados, pero aún así parecía encenderse por dentro. Los seres no regresaron a ella ni intentaron repararla. Después de liberar la luz, sus cuerpos empezaron a volverse transparentes, como si se disolvieran en el aire. Poco a poco, su forma se volvió borrosa y en cuestión de segundos, desaparecieron por completo. No quedaron huellas, no dejaron marcas en la nieve ni rastro de calor. Solo quedó la nave dañada, quieta y silenciosa, como un cascarón inútil que ya no tenía propósito. Cuando otros militares llegaron horas después, encontraron algo increíble. Los 23 soldados de pie, endurecidos, convertidos en algo que parecía piedra o algo parecido. Sus rostros estaban congelados en expresiones de horror. Los médicos no encontraron órganos, ni tejidos, ni señales de vida. Solo un material denso, como una mezcla de cristal y carne muerta. Los cuerpos fueron llevados a una instalación secreta, la llamada 23Z. Los científicos que los analizaron no tardaron en asustarse. Los átomos de los soldados no estaban destruidos. Estaban reorganizados, como si alguien hubiera reescrito la estructura molecular para convertirlos en un objeto. No hubo combustión, no hubo veneno. Fue otra cosa. Un proceso que parecía absorber la energía vital desde un nivel tan profundo que la ciencia humana ni siquiera tiene nombre para eso. Uno de los científicos desapareció sin explicación. Otros dejaron de existir de formas que parecían accidentes, pero que no convencieron a nadie. Los que quedaron firmaron un informe final que nunca debió salir de Rusia, pero que supuestamente terminó filtrado a la CIA. El documento terminaba con una sola frase clara: esto no es un arma, es un subproducto. La petrificación ocurre cuando estas entidades eliminan la energía de un organismo a nivel cuántico. Después de eso, tanto los cuerpos como los restos de la nave desaparecieron sin dejar rastro. No hubo registros oficiales del traslado, nadie firmó documentos y ninguna unidad admitió haber participado. Solo quedaron rumores. Algunos dicen que los movieron a una base subterránea en Novosibirsk, un complejo del que pocos saben la ubicación exacta y donde supuestamente guardan cosas que nunca deben salir a la luz. Otros aseguran que, con el colapso soviético, agentes extranjeros aprovecharon el caos y se llevaron todo durante la noche, usando vehículos sin placas y helicópteros que no aparecieron en ningún radar. También circula la versión de que parte del material simplemente se evaporó, como si no hubiera soportado permanecer en nuestro mundo por mucho tiempo. Lo único seguro es que ya no están, y nadie sabe quién los tiene, o por qué los ocultaron tan rápido. El incidente de Siberia no fue un combate, fue una demostración. Un recordatorio de que estas entidades no buscan territorios, ni invasiones, ni recursos. Si lo miramos bien, quienes dispararon primero fuimos nosotros. Ellos solo reaccionaron a un ataque que nunca entendieron como amenaza, sino como un estorbo. Lo que hicieron parece más un acto automático, casi una defensa básica, algo que para ellos debe ser tan simple como levantar una mano para apartar un insecto. Lo que les pasó a los 23 soldados no fue una victoria para nadie, sino una corrección dentro de un sistema que aún no comprendemos. Y lo más inquietante es lo evidente. Si un simple reflejo defensivo generó ese nivel de destrucción, entonces su verdadero poder está a años luz del nuestro. Si quisieran conquistarnos, no necesitarían guerras ni ejércitos. Podrían hacerlo en minutos. Esa diferencia abismal deja claro que no somos un rival, ni una amenaza. Apenas una especie que todavía no entiende con qué está tratando. Y quienes conocen la historia se hacen una sola pregunta: ¿ese fue el primer aviso? ¿O apenas una muestra mínima de lo que pueden hacer?
Bueno, amigos, pues ahí está esta información. Supuestamente este es un archivo desclasificado y bueno, supuestamente donde se llevaron a estos 23 soldados y a la nave extraterrestre fue en una parte de Moscú, en un laboratorio secreto donde se supone que ellos tienen o almacenan o investigan este tipo de casos, así como acá en Estados Unidos. Tienen ellos el área 51 y otras áreas. Bueno, en el caso de la Unión Soviética, allá en Rusia y todo ese Siberia de por allá, en Moscú tienen también laboratorios. Entonces ahí fue donde se llevaron a estos soldados y bueno, supuestamente este archivo desclasificado de la CIA, pues dice que probablemente sí sucedió y que por eso es la cuestión de desclasificar estos temas, ¿no? Aunque recordemos que a final de cuentas no hay una evidencia como tal, porque así como nos mencionó ahorita en el video, de repente y de la nada todo desapareció, los científicos desaparecieron misteriosamente, no se volvieron a ver a los supuestos soldados transformados en piedra, no se supo nada acerca de la nave, o sea, realmente no se supo nada. Entonces, pues aquí estamos a la expectativa si realmente pudo haber sucedido este caso o meramente es ficción. Ahí se los dejo a ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente podría suceder esta cuestión de que un objeto no identificado convierta a seres humanos en piedra? ¿Ustedes qué opinan? Vamos a corte comercial y regresamos. Sueñas mexicano, hacerte rico en loterías con 1,000,000. Mejor trabaja, ya levántate temprano, con sueños verdes solo pierdes el camión. Todos los viernes en punto de las 6:30 de la tarde no te puedes perder nuestro programa Los Meros Petateros. Habrá risas, albures, música y más. No te lo pierdas, solo por Bitácora Multimedios. Ya no hay que trabajar, ya está ganada la copa en la olimpiada. Soñar no cuesta nada, pues que ganas con soñar. Soñar no cuesta nada, pues que ganas con soñar. De nuestro corte comercial y pues ahora no voy a saludar a nadie porque pues nadie nos escribe, quién sabe, tenemos como 3 gentes aquí que mandan corazoncitos y likes, pero pues quién sabe quiénes serán, entonces pues no podemos saludar a nadie porque nadie nos escribe, así que ya escríbanos para saludarles. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestro siguiente caso. Este sucedió en 1996, unos años después del caso de que acabamos de ver de Siberia, de estos soldados.
Este sucedió ahora de este lado del planeta, sucedió en Brasil. Este caso, a diferencia del otro, este caso sí es muy conocido porque hay testigos, o sea, siguen los testigos vigentes. Se armó de verdad un verdadero escándalo. Este caso que les voy a presentar también es conocido como el Roswell brasileño. Este caso se llama el caso Varginha, porque esto sucedió allá en Brasil, en Varginha. Pues resulta rápidamente, ahorita vamos a ver un video donde se nos va a explicar un poco más. Resulta que unas chicas iban caminando por una especie de veredita y de la nada se encontraron con un ser muy extraño, un ser que no era humano, pero que tampoco era un animal. Ellas describen que este ser era muy extraño porque tenía una piel grisácea, tenía unos ojos rojos, era de un tamaño pequeño, pero y emitía un olor como amoníaco, más o menos así. A ellas cuando vieron este ser les dio muchísimo miedo, corrieron, llegaron a su casa, llegaron muy espantadas. La mamá les preguntó qué pasaba. Ellas les comentaron a la mamá lo que estaba sucediendo y pues la mamá fue a verificar al lugar, ¿no? Resulta que cuando ella llega, pues ya no había nada, pero ya otra persona ya había visto este ser, por lo que dieron parte a las autoridades y resulta que las autoridades fueron a buscarlo y sí, efectivamente encontraron a este ser porque este ser al parecer estaba como que o enfermo o estaba como que tenía alguna lesión, como que algo le estaba sucediendo a este ser y no se podía mover mucho, ¿no? Entonces, pues los policías lo agarran, uno de ellos lo agarró, así nada más, tal cual, sin guantes, sin protección, sin nada, lo subieron a la camioneta y se lo llevaron a un hospital. Obviamente, cuando llega al hospital, pues los médicos no saben ni qué onda, tratan de revisarlo, pero supuestamente no duró mucho este ser, falleció creo que a los 2 días, y aquí el caso viene porque también el policía que agarró y tocó a este ser cuando lo subió a la camioneta, también enfermó y murió en condiciones muy extrañas. Pero antes de esto también sucedió que algunas personas vieron objetos extraños cerca de donde ellos tenían su ganado. Entonces, pues obviamente los militares de Estados Unidos intervinieron, como siempre. Los militares llegaron, se llevaron los cuerpos, porque no nada más fue uno, fueron 2 cuerpos los que encontraron, se los llevaron y nunca más los regresaron. Este caso, les repito, es el caso Varginha. Esto sucedió en 1996 en Brasil y es el famoso Roswell brasileño. Vamos a ver el siguiente video donde se nos detalla ahora sí como decimos en México con punto y coma, cómo sucedió este caso y regresamos. En enero de 1996, los habitantes de Varginha, un pequeño municipio en Brasil, comenzaron a hablar de algo extraño. Criaturas desconocidas rondando la zona. Todo cambió el 20 de enero, cuando 3 jóvenes aseguraron haberlas visto con sus propios ojos. A partir de ese día, el caso sería conocido como el Roswell brasileño. Esa madrugada, Eurico Rodríguez y su esposa Oralina Augusta fueron despertados por los mugidos desesperados de su ganado. Pensaron que eran ladrones y abrieron la ventana para mirar. Pero lo que vieron los dejó paralizados. A unos 30 metros flotaba un cilindro gris, de unos 15 metros de largo, que se movía lentamente y en completo silencio, sin alas, sin humo, sin luces. Durante más de media hora observaron cómo el objeto avanzaba rozando el suelo hasta desaparecer detrás de unas rocas. Pocas horas después, en un pueblo cercano llamado Alfenas, un hombre afirmó haber visto un ser parecido a un mono de 1,5 metros con 3 chichones en la cabeza. Pero el hecho que realmente encendió la alarma
ocurrió esa misma tarde. 3 jovencitas caminaban cerca de un terreno baldío cuando notaron algo agazapado entre la maleza. Al acercarse, vieron una criatura de poco más de 1 metro, de piel marrón y aceitosa, con ojos grandes y rojos, venas marcadas y una cabeza enorme con 3 protuberancias en la frente. Asustadas y temblando, las 3 jóvenes llegaron corriendo a su casa. Apenas pudieron hablar, pero entre sollozos le contaron a su madre, Luisa Elena Silva, lo que habían visto. Una criatura extraña, ni humana ni animal, con ojos rojos y piel brillante. Pensaban que habían visto al mismísimo demonio. Luisa, preocupada por el estado de sus hijas, pero también incrédula, decidió comprobarlo con sus propios ojos. Llamó a una vecina y juntas subieron a su vieja camioneta. Al llegar, el lugar estaba silencioso y con las linternas comenzaron a revisar el terreno, paso a paso, hasta que Luisa notó algo en el suelo. 2 marcas profundas, como huellas enormes, hundidas en la tierra húmeda, con una forma extraña, casi triangular, como si algo pesado y desconocido hubiera estado allí. Pero lo más inquietante no fueron las huellas, sino el olor. Un aroma fuerte, penetrante, similar al azufre, impregnaba el aire. Luisa lo describió como un olor a piedra quemada y carne podrida, tan intenso que les hizo toser y cubrirse la nariz. No había rastro de la criatura, ni sonidos, ni movimiento. 3 horas después, 2 policías militares que patrullaban cerca del mismo lugar atropellaron accidentalmente a una criatura que cruzó la carretera. Uno de ellos, Marco Cherese, recogió el cuerpo herido y lo llevó al hospital de Varginha. La descripción del ser coincidía con la que dieron las jóvenes. Pronto, la historia se expandió como fuego, y el ejército, la policía y los bomberos iniciaron una operación de búsqueda. Horas después de que la primera criatura fuera llevada al hospital, soldados y bomberos de Varginha continuaron buscando en los alrededores. Vecinos aseguraban haber visto algo moverse entre los matorrales, y los perros ladraban sin parar, como si presintieran algo. Fue entonces cuando uno de los equipos logró localizar a una segunda criatura, escondida detrás de un muro cubierto de maleza. Se movía con dificultad, como si estuviera herida o desorientada. Los militares, sin saber exactamente con qué trataban, usaron una red para atrapar perros y con mucha precaución lograron sujetarla. Algunos dicen que el ser no opuso resistencia, solo emitía un sonido bajo, como un gemido o respiración pesada, y su cuerpo temblaba. Su piel parecía húmeda, aceitosa, y desprendía un olor tan fuerte y desagradable que varios soldados tuvieron que cubrirse la boca y la nariz con trapos. Las 2 criaturas fueron trasladadas al hospital de Varginha, pero no sobrevivieron mucho tiempo. Según los reportes, estaban en muy mal estado, respiraban con dificultad y sus cuerpos parecían deteriorarse rápidamente. Testigos afirman que el olor que desprendían era fétido, casi insoportable, una mezcla de podredumbre, amoníaco y azufre, tan intensa que se percibía incluso desde fuera del edificio. Varios enfermeros y médicos que estuvieron cerca aseguraron que jamás habían sentido algo igual, un olor que, según ellos, no era de este mundo. Días después del incidente, el soldado Marco Cherese comenzó a sentirse mal. Era el mismo militar que había levantado con sus propias manos al ser atropellado. Al principio pensó que solo era un resfriado, pero pronto su cuerpo empezó a debilitarse rápidamente. Tenía fiebre alta, dolores fuertes y una infección que los médicos no lograban identificar. Los antibióticos no funcionaban y su estado empeoraba con cada hora. Sus compañeros contaron que, antes de enfermar, Marco había comentado que el ser que cargó tenía la piel caliente y resbalosa, y que al tocarlo sintió una sensación extraña, como si su cuerpo hubiera absorbido algo. Pocos días después,
el soldado dejó de existir en circunstancias nunca aclaradas. El informe médico hablaba de una infección generalizada, pero nadie pudo explicar su origen. Algunos militares aseguraron que el caso fue silenciado rápidamente y que los documentos del hospital desaparecieron sin dejar rastro. Testigos aseguran que durante la noche en que los cuerpos estaban en el hospital, 2 helicópteros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizaron allí, y personal estadounidense participó en el operativo junto a los brasileños. Desde ese punto, no se volvió a saber nada sobre los restos de las criaturas. Hay quienes creen que aquellas criaturas no eran los pilotos del objeto en forma de cilindro que se vio flotando esa noche, sino algo mucho más inquietante. Seres que habían sido capturados o creados en experimentos secretos, quizás traídos desde otro mundo y escaparon de sus verdaderos dueños, los auténticos operadores de la nave. Si esto fuera cierto, entonces lo ocurrido en Varginha no fue una simple visita extraterrestre, sino un accidente dentro de algo mucho más grande, una fuga de aquello que nunca debió existir en la Tierra. En el documento Bueno, pues ahí está el caso, un caso famosísimo desde el año 1996 y que bueno, ahí es donde nos damos cuenta y ahora vemos cuando nos salen, ejemplo, algunos contactados que dicen, ay, sí, tuve contacto, están en mi casa las esferas y casi las tengo aquí, no me pasa nada, o sea, no. La mayoría de 10 casos de tener contacto, ya sea con los objetos no identificados o con los seres en alguna cuestión, la mayoría de 10 casos, 9 terminan mal, o sea, terminan enfermando a la gente que estuvo en contacto con ellos. Uno no, y es muy, muy raro. Entonces, hay muchísimos casos, así como este, hay muchísimos casos donde se sabe que hay una cuestión donde pueden dañar al ser humano. ¿Por qué? Por la radiación, por otros factores, porque, por ejemplo, en el caso de Varginha, no sabemos si estos seres venían enfermos de algo y por eso el cuerpo del policía militar reaccionó de esa manera y obviamente falleció, o qué fue lo que sucedió. Entonces aquí es donde uno dice, a ver, así como el caso de Varginha, muchísimos más, y ahora nos salen con que una esferita y que la podemos tocar y que no emite radiación. Eso no es cierto. La mayoría de los objetos emiten mucha radiación y obviamente afecta al ser humano. Bueno, vamos con corte comercial y regresamos. Bitácora Paranormal es un programa de radio donde hablaremos relatos y sucesos paranormales que se realizan en cada investigación. Todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Con Víctor el Jaguar. No se lo pierdan.
Ya regresamos de cortes comerciales y al único que voy a saludar, porque es el único que nos mandó saludos, es a Patricio Marcelino Coronel Piña, que él nos ve desde Loja, Ecuador, como cada lunes. Aquí anda presente, ahora se le hizo tardecito, pero bueno, aquí ya está Patricio. Y bueno, creo que hoy como que es lunes de relax, lunes como que ya huelen las vacaciones, ya huele como a que ya vamos a entrar a modo navideño, que también ya empieza a hacer mucho frío, que ya uno se quiere quedar en casita viendo por ahí pelis o algo así, y está bien, hay que relajarse. Así que pues hoy tenemos un programa pues obviamente más tranquilo. Ahorita pues como les comentaba al principio, nuestro compañero Oscar pues tuvo trabajo y no pudo asistir, pero ya lo tenemos acá el próximo lunes. Rápidamente nos dice Patricio, dice, aparte de la tradición, la radiación, igual virus y bacterias desconocidos en nuestro entorno. El caso Varginha en Brasil tiene todas las características de un accidente de criaturas no humanas que intentaron ocultarlo y el tiempo dará sus razones. Pues sí, efectivamente, y por ahí yo había escuchado que al parecer lo quieren reabrir. No sé si para ahora, para el 2026 o 2027, pero quieren reabrir el caso. Quieren volver a investigar la zona, a buscar a la gente que estuvo en contacto, por ejemplo, las chicas que lo vieron, los testigos. Parece que se va a volver a reabrir el caso, entonces sería muy interesante estar atentos a ver ahora qué es lo que va a suceder. Imagínense, o sea, yo nada más me pongo a pensar, imagínense que aunque han pasado muchísimo tiempo, el lugar donde estuvieron estas criaturas y los supuestos objetos no identificados aún sigan con la radiación. Entonces, ahí se va a venir algo bien interesante y como decía Patricio, o que todavía queden ahí algunas bacterias o algo. Recordemos que las bacterias o los virus en algún tipo de entorno suelen reproducirse, ¿no? Entonces, va a estar muy interesante cuando se reabra el caso, ahora qué novedades podrían salir. Pero bueno, pues vamos a esperar esta fecha, algo así yo escuché, entre 2026 y 2027, si realmente se reabre el caso, y vamos a estar muy pendientes a lo que se venga, a toda esa información. Y que bueno, yo creo que sí va a ser un parteaguas, porque obviamente al abrir un caso se van a empezar a destapar muchísimos más. Exactamente como dice Patricio, la radiación, tan solo el lugar y la radiación, pasan muchísimos años y la radiación ahí sigue. Entonces vamos a esperar a ver qué nos dicen ahora que se reabra este caso. Y bueno, pues ahora sí que va a ser un programa muy pequeñito, porque pues obviamente yo nada más traía 2 temas, ya los dimos, ya los comentamos, y como les digo que andan como que con flojerita, así como que entran, salen, como que, no sé, a lo mejor andan ocupados, ya si nos ven en diferido, pues ya ahí nos mandan saluditos y les contesto, pero bueno, por el momento pues vamos a dar ya por terminado el tema. Quiero agradecer a Patricio que se conectó y nos escribió, y a la gente que no tengo ni idea quiénes fueron, que entraban y salían y de repente nos mandaban corazoncitos o like, o por ahí uno se estaba riendo, nos cuenta el chiste, reímos todos juntos. Ay, buena onda.
Muchísimas gracias a la gente que pudo incorporarse, que nos mandó por ahí likes, y la gente que nos ve en diferido también le mandamos muchísimos saludos. El próximo lunes ya se reincorpora nuestro compañero Oscar, vamos a tener, ya saben, como temas muy buenos con él. Ahorita por cuestiones de trabajo él no pudo asistir, por eso aquí ando yo. Pero bueno, ya el próximo lunes, ahora sí, no, programa normal. Bueno, eso espero, ¿verdad? Porque de repente en el trabajo, a la mera hora nos dicen que hay que estar cubriendo algunas cosas y bueno, obviamente no podemos, pues cubrir todo, ¿verdad? Pero vamos a intentarlo. Así que muchísimas gracias a toda la gente, muchísimas gracias a producción y yo los veo próximo lunes en un programa más de Contacto UFO SJR. Se despide su amiga Alma Moronati. Hasta la próxima.